Fundada en 1534, Quito se localiza en la provincia de Pichincha, en una de las topografías más pronunciadas del país. La región de los Andes es el escenario donde la capital ecuatoriana se asienta a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Durante los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la ciudad se configuró por una grilla rectilínea yuxtapuesta sobre las faldas del volcán Pichincha. En 1895, la Revolución Liberal, liderada por el expresidente Eloy Alfaro, creó la Compañía de Ferrocarriles Guayaquil y Quito, la cual promovió el primer sistema de comercio entre el puerto principal y la capital. Fue ya para los años 30 que Quito recibió el primer flujo importante de población. Debido a la caída de la exportación del cacao, gente del campo migró hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. La clase trabajadora se aglomeró en el centro, mientras que las clases más pudientes se iban desplazando hacia el norte de la urbe. En los años 40, la ciudad contrató al arquitecto uruguayo John Sodriozola para llevar a cabo el primer plan regulador para la ciudad. El plan contemplaba que el crecimiento urbano respondería a los usos de suelo presentes en ese entonces, en donde el sur de la ciudad fue dedicado a las clases trabajadoras, el centro a propósitos administrativos y el norte a la población de clase alta. Ya en los años 60, capitales internacionales estimularon la agricultura, nuevas industrias y el comienzo de la actividad petrolera dentro del territorio ecuatoriano. El reforzamiento del centro económico y del poder político hizo de Quito la ciudad moderna del Ecuador. Este periodo definió la tendencia de las clases sociales, provocando una especulación inmobiliaria debido a la construcción de edificios modernos en el norte de la ciudad. La industria de la construcción emergió como una actividad esencial de la ciudad, aprovechando el periodo de bonanza dejado por el boom petrolero. Para este periodo, el Sistema Nacional de Ferrocarriles fue reemplazado por la construcción de carreteras debido a la alta demanda de vehículos. La década de los 80 representó la concentración de servicios urbanos, tales como salud, administración, comercio, educación y actividades recreativas en el centro norte de la urbe. Además, cabe recalcar que en este periodo las industrias se relegaron a los extremos de la ciudad, especialmente al sur. En 1995, considerando los sistemas limitados de transporte dentro de la ciudad, la administración pública implementó el primer sistema de transporte municipal, un bus de transporte rápido. El sistema articuló a la ciudad longitudinalmente, abriendo las puertas a una movilidad mucho más eficiente. Durante la primera década del siglo XXI, el área urbana evolucionó de un crecimiento centralizado a uno descentralizado, debido a la aglomeración de asentamientos urbanos hacia los valles orientales de la ciudad. Grupos sociales acomodados se trasladaron hacia dichos valles rurales en busca de mejores estilos de vida lejos de la ciudad caótica. Ya para la década de 2010, Quito ha experimentado varios cambios como parte del segundo boom petrolero. En 2013, inauguró el nuevo aeropuerto Mariscal Sucre al extremo nororiental de la ciudad y se construyeron dos de los edificios más grandes en su historia como parte del egocentrismo gubernamental de esos años. Por otro lado, en 2016 se inició con la construcción de la primera línea de metro que se espera esté lista para 2022. Este será un proyecto de movilidad importante, teniendo como objetivo mejorar la conexión de la ciudad, lo cual sin duda seguirá influyendo en el crecimiento de la capital ecuatoriana. Desde sus inicios, las clases altas fueron definiendo los nuevos horizontes para la expansión urbana de la ciudad. Dicho crecimiento ha sido parte de su historia y hoy en día se ve reflejado en las importantes aglomeraciones de conjuntos residenciales promovidos por las clases sociales acomodadas.